La violencia está desbordada en Guatemala. Las autoridades dieron a conocer que 18 funcionarios de la Policía Nacional Civil han sido atacados por pandilleros desde el 24 de marzo. Según el reporte, estos ataques hacen parte de las represalias de la pandilla Barrio 18 por el traslado de sus líderes a prisiones de máxima seguridad. En el informe, las autoridades también aseguran que las armas usadas por estos delincuentes son de uso exclusivo de las fuerzas militares. Por esta razón, la red de investigadores insumisos se pronunció sobre el tema, aseverando que detrás de la súbita ola de violencia puede estar la mano de exmilitares, empresarios o políticos afectados por la lucha contra la corrupción en el país. Para analizar lo que está ocurriendo en Guatemala, invitamos a Yuli López, es periodista freelance de Plaza Pública y el portal Infoa, especializada también en crimen organizado, además autora del libro El Chapo Guzmán en Guatemala. Ya la veo en pantalla, bienvenida, un placer que estés con nosotros aquí en NTN 24, bienvenida. Un placer, gracias por la invitación. Ahora, delincuentes con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y quería preguntarte, a tu juicio, ¿cómo es que las están consiguiendo? ¿Cómo llegan a ellas? Bueno, Carlos Eduardo, esto es un problema que no es de ahorita, sino que viene desde hace varios años. Creo que con varios casos de narcotráfico desde hace por lo menos 10 años o más, se ha visto que portan armas de alto calibre, fusiles de asalto AK-47, M16, granadas que son de uso exclusivo militar. Cuando se vio más agudamente fue cuando hubo una incursión fuerte de los Zetas en Centroamérica, ¿no? Especialmente en Guatemala, y se les incautó granadas de uso militar. Por esa época también se hablaba de casos en los que hubo robos con participación interna en bodegas militares, tanto de armas, tanto de fusiles de asalto como de munición y de granadas. Y hubo también declaraciones de mismos funcionarios militares donde ellos admitían que sí, que había casos de robo. Lamentablemente ninguno de estos casos se ha podido esclarecer y pues ya han pasado por lo menos 10 años de algunos de ellos, pero esto es solo una de las fuentes. Hay otras fuentes para las armas y pues solo para terminar diría que una de las razones por las que es difícil controlar el problema de violencia es porque no se ataca el problema de la fuente de las armas que están en el mercado negro y que son utilizadas por crimen organizado, tanto narcotráfico como pandillas. Yuli, esta hipótesis de la red de investigadores insumisos que apunta a que detrás de esta súbita ola de violencia en la que han muerto efectivos o policiales, ¿estaría la mano de exmilitares, empresarios y políticos acorralados por la lucha contra la corrupción en el país? Para ti, esta hipótesis, ¿qué peso tiene? Podría ser, digamos, no es descartable, pero obviamente haría falta mucho más investigación porque los primeros ataques se dan a raíz de un rescate que hubo de funcionarios públicos en un centro de detención para menores de edad, aunque bueno, también había mayores de edad. En este caso, esto creo que fue el 20 de marzo, murieron 2 funcionarios en el centro, otros fueron transportados heridos de gravedad al hospital. A partir de ese día se empiezan a dar varios ataques, pero el hecho que hubo varios ataques en diferentes zonas de la capital y en diferentes zonas del país indica que pues obviamente el rescate de estos funcionarios en el centro de detención de menores no es la única causa, ¿no? Habría que ahondar en el tema, pues en las investigaciones directamente quienes más involucrados son el Ministerio Público y la CICIG. Entonces, llama la atención porque el blanco son los policías, cuando quienes están llevando la investigación son fiscales del Ministerio Público y funcionarios de la CICIG. Yuli, los televidentes, los lectores que ven y leen historias sobre Guatemala, sobre pandillas en Centroamérica, se preguntan cómo es que Barrio 18 opera con tanta libertad. ¿Por qué tienen tanta complicidad muchas veces incluso en comunidades? Bueno, hay
dos razones importantes, no son las únicas, pero por ejemplo, las pandillas, bueno, uno es la corrupción en las cárceles, ¿no? Mucha de la actividad que realizan las pandillas es coordinada por los jefes que están en las cárceles, donde operan con total impunidad y pueden organizarse y organizar operaciones en el exterior, varios, digamos, afuera de los penales. Hay varios casos en los que se ha investigado incluso la detonación de bombas y de ataques a transporte público o a policías. Se ha coordinado, eso del transporte público se ha coordinado desde las cárceles. Entonces, el hecho de que hay descontrol en las cárceles afecta o, digamos, les permite operar con relativa libertad, porque eso no se controla. El otro punto es que no parece haber un control del lavado de dinero de los fondos que utilizan las pandillas, porque al menos en Guatemala una parte importante de sus ingresos es dinero que obtienen por medio de extorsiones. Estas extorsiones a comercios, a transporte público, a transporte colectivo, incluso a residencias, zonas residenciales. Entonces, mientras ellos tengan un uso libre del dinero y que no se ataque el cómo lavan el dinero y cómo lo utilizan, tienen una fuente imparable de recursos para comprar armas. Y bueno, también está el aspecto de la impunidad, ¿no? O sea, en el caso reciente de los 3 policías asesinados el 20 de marzo, 3 menores están detenidos y una jueza los dejó en libertad porque dijo que no había suficiente mérito para retenerlos, ¿no? Habría que ahondar más en ello, pero el hecho que ocurren estos ataques es porque los que los perpetran saben que digamos, va a ser muy poco probable que van a pagar consecuencias por ello. Yuli, cuando me hablas de la libertad con la que estas pandillas movilizan el dinero en Guatemala, me lleva a pensar que el Parlamento, por ejemplo, no ha hecho leyes para tener un mayor control, para poder bloquear el punto de financiación que está allí, en las extorsiones que después se van movilizando banco tras banco. Y quería preguntarte entonces, ¿se puede hablar de complicidad? ¿Esa es una arista de la investigación, que políticos estén vinculados directamente con las pandillas? Podría ser, o sea, no es secreto que en algunos de los bancos los utilizan para lavado de dinero, pero creo que también en parte es, al menos aquí en Guatemala hay una frase, un dicho popular que dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Ellos saben cómo hacer ciertos movimientos de dinero, digamos, en los bancos para que no levanten sospechas, porque si hay una unidad encargada que investiga los movimientos sospechosos en los bancos y que alerta a la unidad de lavado de dinero en el Ministerio Público, pero muy rara vez se ve que descubren casos vinculados a las pandillas. Por ejemplo, en algunos casos la policía ha mencionado que han detectado que usan, hubo un caso en particular hace como 5 o 3 años, en los que una célula de una pandilla utilizaba un grupo de prestamistas para lavar dinero. Por cierto, mencionaban que 3 de estos prestamistas eran de Colombia. Este no fue un caso que se divulgó públicamente, pero esto era algo de car wash o digamos, de instalación de alarmas y bocinas en vehículos. Y pues uno le pregunta a la policía del Ministerio Público y dicen que no tienen pistas de nada de esto, ¿no? Entonces, pues esta es una explicación de por qué continúa la violencia y tienen una infinidad de recursos para seguir comprando armas en el mercado negro. Sí. Es Yuli López, periodista freelance de Plaza Pública y el portal Infobae, periodista especializada en crimen organizado, además autora del libro El Chapo Guzmán en Guatemala, a quien agradezco que amablemente haya atendido esta invitación de la tarde fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Un placer. Un placer.